Cuando, estando en el Perú prohibido el monopolio, el oligopolio, el comercio se ha convertido en un oligopolio en el tema de prensa, donde abarca hasta el 85% de la prensa. Entonces, creo que allí hay una gran contradicción. Pero no solamente en el ámbito de la prensa, también ha invadido en otros sectores de la actividad humana en el Perú. Muy bien. Y en realidad no estamos hablando solamente del diario El Comercio, sino del grupo, esta multimedia, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que tiene varios diarios y 2 canales de televisión. A veces es difícil hablar de ellos para los periodistas porque nos cerramos puertas, pero la verdad de antemano. Jerónimo Centurión, bienvenido al programa. Yo creo que generalizar, yo lo he escrito un montón de veces, generalizar induce al error. Yo he trabajado en Canal N, tengo muchos amigos en el comercio, y la verdad es que decir que se utiliza un medio, como dice Harold, para poder fastidiar a alguien y luego despedirlo no es correcto. O sea, los periodistas del comercio, hasta donde yo sé, y he trabajado años ahí, tienen independencia. Hay un manual de estilo y tienen la libertad para poder trabajar de manera independiente, con pocas presiones. Y la ventaja de ser un medio grande, a diferencia de medios pequeños, es que tienen el dinero para poder avalar investigaciones. Es verdad, no hay una unidad de investigación fuerte, aunque sea reactivado. Está Daniel Llovera, un periodista independiente, además trabajando ahí. Así que creo que hablar de generalizar con respecto al comercio es una falta de respeto para los periodistas decentes que siguen trabajando ahí. En el caso de Milagros Leiva, creo que el tema es complicado. Creo, como ayer dijo Petro Ortiz también en su programa, decir que con pagar para una entrevista es razón para despedir a alguien, yo creo que tiene razón, creo que no es razón suficiente. O sea, muchos periodistas no compran entrevistas, pero se utilizan fondos de producción para poder a veces pagar viáticos, a veces para pagar el tiempo de un entrevistado. Y a veces, no es que el fin justifique los medios, pero hay un presupuesto para esos fines, ¿no? Sí, en este caso en particular... Lo que pasa es que no se pone así el rubro, ¿no? En este caso en particular, yo creo que más que por pagar, a Milagros lo obligan a renunciar por el hecho de que se complica la situación judicial. No es que ella simplemente pague a un entrevistado, sino que ella, al pagar, efectivamente, se ve involucrada en un problema fiscal internacional, con implicancias en Perú y en Bolivia. Y ese escándalo creo que obliga al comercio, sospecho que obliga al comercio a forzar su retirada. Bueno, con mayor razón, ¿no es cierto? Porque eso es lo que debería obligar al comercio, si no la despiden por el pago, sino por el tema judicial, es apoyar a la periodista que les dio el destape, ¿no es cierto? Que les dio la noticia de investigación. Sí. Y hay dos niveles, ¿no es cierto? Porque bien lo dice don Jerónimo Centurión. Claro, hay muchos periodistas independientes seguramente y de muy buena pluma en ese y en otros medios de comunicación. Pero hay algunos que hemos sido, tú, yo y muchos otros reporteros de calle cubriendo noticias, y hay otros que hacen periodismo de investigación. Son niveles distintos. Básicamente, o sea, tiene razón, las generaciones no son positivas, pero aquí yo hablo de un tema de digamos, línea editorial de grupo. Por supuesto que hay periodistas independientes en todas partes, el comercio los tiene, muchos escritores, grandes periodistas han salido del comercio, y muchos de los que se consideraron decentes se fueron cuando el comercio pues empezó ya a meter, digamos, su poder en lugares donde ya como medio de información no debía. Sí. Pero yo te pido una cosa, mi estimado Harold. Vamos a ver los bytes que hemos separado de la entrevista de ayer de Milagros de Leiva, para darnos cuenta por qué nos referimos a este tema de la doble moral de un grupo tan importante, mediático y casi un pulpo para nuestro punto de ver. Vamos con el primer byte. Nadine Heredia me llamó una vez a Palacio de Gobierno y me dijo, suéltame, Leiva. Ella no me decía Milagros. ¿Por qué? Porque casi fue mi alumna en la Universidad de Lima. Y a mí en la Universidad de Lima me decían profe Leiva. No sé por qué me decía Leiva. Me dijo, suéltame, Leiva. ¿Te llamó a Palacio? Sí, claro. ¿Te citó? Sí. Para decirte suéltame. Coco Salazar y Roxana Altuna. A ver, vamos por partes y por cucharadas, ¿no es cierto?, para que podamos entender la figura. Milagros Leiva estaba haciendo varios informes, varios temas de investigación, entre los cuales el más fuerte era el de Belaún del Ocio, y también el tema de las agendas. Ella asegura que la primera dama la llama y le dice, oye, suéltame, Leiva, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, tranquila. Me hubiera encantado que diga más sobre eso, porque me parece súper grave que una primera dama invite a un periodista a Palacio de Gobierno para decirle, suéltame. O sea, de pronto entre dos amigos, yo, amigo del periodista tal, con la confianza como amigo que le tengo, le puedo decir, oye, ya, pues tranquilo, ¿no? Pero acá estamos hablando de una primera dama,
que supuestamente ha incurrido en algunos delitos. Entonces, el caso sí es grave. Ahora, no significa que también Leiva sea una periodista de mi devoción, digamos, ¿no? Puede también tener muchos cuestionamientos, pero el tema es si la información que recibió sirve o no sirve para que la Fiscalía la utilice como algo valioso para poder investigar a la primera dama o continuar con las investigaciones. El tema de que es la primera dama la que le está diciendo a la periodista, suéltame Leiva, ¿no? O sea, ahí hay un poder, digamos, fáctico que pues está utilizado sumamente erróneo, ¿no? Sí, claro. Y ojo que utiliza bien la palabra fáctico, porque ella no fue elegida para nada, la primera dama. No, por eso. Don Julián. Claro, el poder político cada vez que quiere y tiene la suficiente fuerza, influye pues en la línea editorial de algunos medios, a veces los compra, como fue el caso de Fujimori, tiene a veces sus propios periodistas. El caso de Fujimori también había todo un harén de chicas, reporteras, ¿no?, que formaban pues parte de, como voceras del gobierno, pero no solamente en ese caso, también en otros casos del gobierno. Usted conoció igual. Claro, yo he conocido algunas de ellas, por los años que tengo. Pero en el caso del comercio, nosotros no estamos hablando de la calidad moral de los periodistas, que son muy respetables, ¿no?, sino del grupo, el comercio, de la conducta del comercio. Y ¿por qué el público tiene que preguntarse por qué el gobierno peruano, en el caso de Ollanta Humala, que se dijo que era nacionalista, por qué no ha dicho una sola palabra sobre el oligopolio en los medios de comunicación? Pero sí, no ha tomado ninguna decisión, pero no solamente el poder ejecutivo, también el poder legislativo. El poder legislativo no ha avanzado en nada y por supuesto que el oligopolio continúa sin intervención ajena. Aunque el presidente se ha referido, lo que pasa es que nadie le ha dicho que lo que no ha tomado, como usted bien dice, son posturas firmes. Porque está respetando a las instancias judiciales correspondientes. Pero sobre lo que tú decías, ¿no? O sea, que la primera dama le diga a Milagros Leiva, suéltame Leiva. O sea, en primer lugar creo que hay un contexto en el que se da esa conversación que yo no conozco y igual que tú me hubiese gustado conocer a mayor profundidad. Si una periodista, sea Milagros Leiva, sea Rosemaría Palacios, Valenzuela, seas tú, ¿no?, quien además de la investigación tiene una posición política, ¿no?, y una emoción, una emotividad en contra de la primera dama en este caso, que es completamente válida. Y la primera dama te cita a Palacio para conversar. ¿Es esto ético o no? Hay una investigación. A mí me parece que sí. Por medio. A mí me parece que sí. Si Nadine Heredia o un ministro a quien yo investigo y fastidio me cita para conversar, yo creo que corresponde ir. Pero una cosa es que te cite para conversar y te diga, ¿cuál es el tema? Mira, acá toda la información, y otra cosa es que te diga, oye, Jerónimo, suéltame, pues, ¿no? Pero es que a eso voy, hay un contexto. Hay una cosa bastante distinta. Nadine Heredia no ha citado a Milagros Leiva para decirle simplemente, suéltame Leiva. Deben haber conversado más, y una de las frases que Milagros edita muy bien es esa. Pero hay un contexto. ¿Qué se dijo en esa conversación? Al igual que tú, me hubiese gustado que se ahondara y le preguntaran qué más se dijo, qué más conversaron. Y digamos, suéltame Leiva es una frase coloquial que no me parece ningún abuso de poder. En cuanto a Nadine, le dicen de todo. Ella puede decir suéltame Leiva, eso no implica ningún tipo de presión, porque pensar que Milagros sale por presión de Nadine Heredia implica una alianza entre el gobierno y el comercio. Y bueno, por lo menos eso no está claro y a mí no se me ocurre que eso se pase. A ver, ¿por qué mencionaba y decía yo vamos por partes y cucharadas? Porque esto, como bien lo dice Jerónimo, puede tener un contexto. Sigamos escuchando a Milagros Leiva para poder contextualizar este tema, ¿no es cierto? Vamos con el segundo byte de Milagros Leiva en la entrevista de ayer. Todo el día me decían, mucho Nadine, ¿no? Ya. ¿Baja el tono? Sí, claro. ¿Para la mano? Sí, claro. ¿Te decían eso? Para la mano, pues. ¿Quién te decía? Me estás rompiendo las fuentes palaciegas. ¿Quién? Clara Elvira Ospina.
por supuesto. Y su reacción desmedida ahora me hace sospechar lo que entre los periodistas peruanos se discute y se ventila, que la señora tiene vinculaciones palaciegas. O sea, perdóname, ella en mi cara no me puede decir, en mi cara, mirándome a los ojos, no me puede decir que me ha pedido bajar el tono porque yo le malogro su relación con las fuentes de Palacio. ¿Cuántas veces? Creo que ya le vamos encontrando más contexto al tema, ¿no es cierto? De acuerdo siempre, y lo pongo por delante, las versiones de Milagros Leiva. Claro, o sea, tampoco es inocente pensar que Milagros Leiva es una periodista objetiva, ¿no? O sea, la vinculan como alguien muy cercana a Alan García, o sea, la vinculan a ese otro tipo de... Son especulaciones. Perfecto, pero vayamos al hecho concreto. Yo quisiera irme al fondo del tema, mi querido Harold. Estaba investigando el tema de Belaúnde del Ocio, que hay varios delitos de por medio, que a la primera dama la tienen prácticamente como una especie de cómplice. Entonces, eso está investigando Milagros Leiva. Fue la que, una de sus primeras entrevistas creo que fue la que llamó a Maruja Valcárcel, que estuvo al inicio del partido, que fue una de las primeras personas que denunció este vínculo demasiado cercano que había entre Belaúnde y Nadine, y estas cosas fue la que Milagros empezó a denunciar. Aparte, ya tenía otro tipo de información. Después viene el tema de las agendas. O sea, vienen hechos muy concretos. Pero yo les pido algo. Ahora, ¿por qué el Congreso? Tratemos de ir al fondo del tema. Porque si bien es cierto, a Milagros se le ha dicho una serie de cosas, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, hay quienes les parece exagerado, hay quienes les parece no. Pero me gustaría ir al fondo del tema, a esta relación que hay entre, como bien decía don Julián, un grupo y Palacio. Esto de, oye, primero la primera dama, suéltame Leiva, y después la directora del medio de comunicación, oye, ya pues, mucho Nadine, me estás malogrando las relaciones palaciegas. De repente soy mal pensado, pero alguien me dijo, piensa mal y acertarás. Este tipo de cosas no me parecen dignas de una democracia como la que queremos pintar, o como la que quiere pintar por lo menos el grupo mediático El Comercio. ¿Qué piensa usted? Si la señorita Leiva ha sido llamada a Palacio de Gobierno por la primera dama, la primera dama ha debido decirle, mira, yo estoy acusada en el caso de las agendas, sin tener arte ni parte. Quiero darte mi descargo. Esas agendas no son mías, esa no es mi letra, han sumado tal cosa y tal cosa y tal cosa. Cosas que ella no dice. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué va una periodista a Palacio de Gobierno si no va para preguntarle? Milagros Leiva debió ir a Palacio de Gobierno, citada por la primera dama, no para que le digan suéltame nomás. Seguramente ella tiene que haber dicho, ¿y cuál es su descargo? Claro. ¿No es cierto? ¿Cuál es su descargo, señora Nadine? Pero lo que es cierto es que Nadine Heredia está siendo investigada por la Fiscalía, por el Congreso, en el tema de las agendas. Agendas que son además muy reveladoras porque se manejan pues ahí millones de dólares y todos sabemos que la señora Nadine Heredia no tiene trabajo conocido. Yo creo que, o sea, no estoy de acuerdo contigo al 100%. O sea, creo que los directivos de Canal pueden decirte, Pepe, deja de estar fastidiando a Nadine, deja de estar fastidiando. Pues se lo pueden comentar. O sea, eso no implica que Milagros obedezca o no obedezca. O sea, sí, yo no conozco a Carabido Espina, pero puede decirle, bájale el tono a Nadine, que me está fastidiando las fuentes con Palacio. ¿Es esto antidemocrático? A mí me parece que no. Puede tener una investigación en curso, puede tener una relación. Los directivos de medios hablan con los ministros, con la esfera política también. Que eso afecte la línea editorial de tus programas periodísticos es otra cosa. Pero una cosa es un fastidio y otra cosa es un tema de investigación. Milagros Leiva bajó el tono luego que su directora le dice bájale el tono. No. Entonces, no, yo no siento que haya un atentado a la democracia, a la libertad de prensa. O sea, los directivos pueden tener posiciones políticas. Pero la sospecha no viene por ahí. O sea, la sospecha viene de que, digamos, estos medios de información que maneja el comercio, que vienen disparándole al gobierno, así, consecuentemente, y de un momento a otro, y frontalmente, y de un momento a otro le entregan, porque te entregaron la cabeza a Leiva. O sea, no hay que pensar que Leiva se fue por este asunto ético, que yo creo que ha sido pretexto para, en realidad, no sigan... ¿Cuál es la teoría ahí? La teoría es que, a ver, ¿tienes a una periodista? ¿Cuál es la teoría? De que el comercio no solamente es este grupo de medios de información. Okay. Hay más cosas. Hay otro tipo hay empresas, tienen constructoras,
tienen empresas que realmente sí tienen obras con el Estado. O sea, ese es el tema. De pronto también pues no quieren perder los grandes negocios que tienen más allá de la información. Por eso al principio yo dije, ¿no? Se siente incluso un tufillo como hasta extorsionador. Extorsionador del medio de información, del gran medio de información. Yo creo que podemos especular muchísimo. O sea, que Graña y Montero, que el comercio están con inversiones. Efectivamente tienen inversiones, pero ¿creen realmente que ahorita que el comercio, en este instante, le teme al gobierno con lo débil que está? Pero o sea, pero no tiene que hacer ningún tipo de ofrenda el comercio frente al gobierno, al contrario. O sea, al contrario. El gobierno con estos rumores, que son rumores también de golpe de Estado, la debilidad del gobierno, Humala sigue bajando. O sea, no necesita ningún tipo de ofrenda el comercio frente al gobierno. El comercio frente al gobierno, menos la cabeza de Leiva. Yo creo que a Leiva se le ha despedido por el escándalo, si estoy de acuerdo contigo, en el que, por la trayectoria que ella ha tenido, 21 o casi 22 años trabajando ahí, y aparte es una mujer decente. O sea, yo la conozco, y es una mujer derecha. Mi teoría es que sí, se apasionó con el tema. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí debieron haberla respaldado y profundizar la investigación. Aquí de lo que no se habla, y Milagros tampoco lo ha hablado... Los $30.000. No, los $30.000 es dinero que yo creo que ella cometió el error de pagarlos, o sea, sin haber recibido los documentos antes. O sea, si hubiésemos tenido ahorita los documentos que prueban actos de corrupción enormes en todas las esferas del poder, como ella dice, tal vez el escándalo no se hubiese salpicado. No hubiera sido villana sino heroína. Probablemente. O sea, acá el tema que sí creo que a mí me parece que el escándalo obliga al comercio a retirarla y me parece un acto desleal. Es un acto desleal sin ninguna duda. Bueno, está bien, esta mesa es totalmente democrática y se aceptan todas las opiniones. Vamos con el tercer byte de Milagro Leiva en la entrevista de ayer. Adelante. Tenía esos documentos, yo estaba segura, Beto Ortiz, que el comercio me lo iba a devolver. Y yo, todo esto que te estoy contando se los conté a los directivos, a los máximos directivos de la empresa en la que yo trabajo 21 años. Yo fui a hablar con el dueño del circo, con el dueño. ¿Cuándo hablaste tú con el presidente del directorio del Grupo El Comercio? ¿Cuándo? Es que la fecha exacta no la recuerdo, por lo menos inicios de junio. Ya. Otro tema que me parece interesante, ¿no es cierto? Los dueños, las cabezas de este pulpo mediático lo sabían desde junio. Y ahora se les ocurre despedirle en septiembre. No le encuentro mucha relación al tema. Ustedes me van a decir seguramente, no, es que eran los dueños del comercio y la señora directora de Canal 4 no conversa con los dueños del comercio. Tampoco lo creo, pero, en fin, ¿a dónde va esta línea editorial? Si la línea editorial dice, cuando un periodista le paga una fuente, lo despiden, ¿por qué no lo despidieron en junio? Esa es la gran sospecha, en realidad, y eso es lo que nos lanza a especular una serie de cosas que, digamos, no es complicado de pensar lo malo, por todas las incongruencias que viene sucediendo con la primera dama, con el presidente que está incluso hasta blindándola con tal de defender a su esposa. Me parece algo muy de caballero defender a tu compañera, pero aquí estamos hablando del presidente defendiendo a una señora que se sospecha ha incurrido en una serie de delitos. Ahora, lo que no tocó también Beto Ortiz fue el tema de los $30.000. Y lo que también se acusa es de que de pronto Belaúnde del Ocio esa plata la usó pues para poder fugarse, ¿no? Que finalmente es el tema de Belaúnde del Ocio. ¿Qué piensa usted, don Julián, de esa parte? Bueno, la señorita Leiva ha hablado de la señora Ospina. La señora y de los dueños del comercio. Sí, pero la señora Ospina pues tiene un historial en Colombia. Todo el mundo sabe que ella fue declarada incluso traidora a la patria por estar también en este asunto vinculada de sobornos mediáticos, en el caso de Ospina, y ella es la jefa de la señorita Leiva. Por lo demás, parece que ella aclara para mucha gente que dice, ¿cómo es posible que una periodista tome la iniciativa y le vaya a dar $30.000 al Curaca Blanco? Bueno, no tanto que fue una iniciativa, sino que ella tuvo que haber conversado, y lo dice ahí claramente,
que conversó en junio con el dueño del circo, se supone que es el dueño del comercio. Además, en otro medio de comunicación ha dicho, le he comunicado a los dos dueños más importantes del comercio antes de que esto ocurra, ¿no? Claro, a eso íbamos también nosotros con la doble moral, ¿no es cierto? Porque si ya sabían los del comercio y los otros no sabían, se supone que es un solo grupo, y un solo código. Pero más que doble moral, yo lo que veo es que Milagros Leiva cometió un error definitivamente al querer hablar con el dueño del circo y no con sus directivos inmediatos. Porque estamos hablando del trabajo periodístico. El trabajo periodístico se trabaja con tu director. Milagros debió hablar con Clara Elvira Ospina y con Ronald Velarde. O sea, eso debió hacer, y sí creo que cometió un error grave al pasarlo por alto. Pero habría que preguntarse por qué no habló con Ospina. Sí. Porque ¿no crees que ella ya sabía que hay una conexión entre Ospina y Nadine Heredia? Pero si nos ponemos a especular, a lo mejor no tenía suficiente confianza con ella, puede sospechar de eso, pero el Canal 4 ha revelado estos temas todo el tiempo. O sea, la línea del 4 es digamos, sumamente crítica y dura con el gobierno. Antigobernista. O sea, es antigobernista. O sea, que Clara Elvira busque probablemente, ¿no?, llevar la fiesta en paz con Palacio o bajarle el tono a la denuncia, no es suficiente razón para que Leiva pase por alto. Ahora, me dices que los dueños del comercio no conocen el código de ética del comercio. Y yo insisto que Milagros Leiva no creo que la hayan despedido estrictamente por haber pagado una fuente. Entonces hay una doble moral, pues. Creo, más que en una doble moral en todo el comercio, creo que hay dos niveles. O sea, efectivamente, Clara Elvira Ospina, sí, que ella además salió hoy de un video, participó en el pago para la compra de un video por el caso de Ingrid Betancourt. Sí, ella debió haber, como dijimos, sopesado, confiado más en su periodista e investigado a profundidad el tema antes de despedirla. O sea, doble moral en el sentido de ¿qué? En el sentido de que los directivos, los dueños del comercio piensan una cosa y los directivos actúan de otra manera. No, porque los directivos actúan de acuerdo a su manual de ética. Pero lo otro, de comunicación es uno. El grupo es uno. Lo otro, José, lo otro es que de pronto el comercio se está dando cuenta que estaba a punto de convertir pues un tremendo escándalo que tenía ya implicancias legales y judiciales. Y entonces mejor prefiere poner paños fríos a esto, tratar de evitar lo que supuestamente ya sabían o tenían como sospechas de un posible golpe de Estado de Ollanta para defender a su señora, y de repente pues como cualquier grupo de poder no le conviene estar en un Estado que amenaza de convertirse en dictatorial para salvaguardar también el poder que ya tiene. Yo les pido en 30 segundos nada más porque se me va el tiempo y tengo que irme a un corte, Jerónimo. 30 segundos, por favor. ¿No crees que acá el tema también pudo haber sido, según lo que dice Milagros, que se les podía haber rebalsado en las manos a este grupo al decirle ella que se trata de documentos que podrían tumbarse al gobierno? Una cosa es estar peleando contra el gobierno y otra cosa es tumbárselo. A eso me refiero. Yo creo que si hubiese habido la documentación, el comercio la publicaba. O sea, yo no creo que el comercio esté apañando a la corrupción del gobierno, no lo creo. ¿No lo crees? No lo creo. Vamos a un corte y vamos a regresar con más de este tema que es tan interesante, y hoy una entrevista que le hizo un medio de comunicación a Brasil. Vamos a recordar quién es Brasil y qué es lo que dijo sobre este mismo tema. Vamos a un corte y regresamos.